¿Qué suele suceder después de que ocurre una muerte violenta? ¿Qué pasa con el cuerpo de la víctima? ¿Quiénes se encargan del cadáver una vez que queda en la escena del crimen o es llevado a otro lugar? ¿Qué pasa cuando una persona muere de forma natural en la vía pública o en circunstancias por investigar en cualquier sitio? Esta noche en nuestro programa conoceremos qué sucede después de un crimen. En esta oportunidad, junto a especialistas dedicados al área de la medicina forense, indagaremos el paso a paso del trabajo que ellos realizan posterior a una muerte hasta el momento que los cadáveres son entregados a sus familiares para su santa sepultura. Antes de iniciar, les recordamos que pueden descargar la aplicación Televen Stream totalmente gratis, escaneando el código QR que aparece en pantalla. También los invitamos a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales a partir de este momento con la etiqueta Rostros DLC. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Una vez que ocurre un homicidio o algún hecho violento con fallecidos, la primera persona encargada de resguardar el sitio del suceso es un funcionario policial. Este realiza el acordonamiento del lugar y evita que las personas se acerquen. Luego es el turno del investigador científico, quien se encarga de aplicar diversas técnicas para recabar las evidencias en el lugar. Estos especialistas deben tener una amplia capacidad de análisis y en la mayoría de los casos entregan el cuerpo al médico forense. El médico forense tiene muchas funciones y básicamente todas están ligadas o vinculadas a la investigación legal. El médico forense tiene un compromiso importante al momento de determinar las causas de muerte de un fallecido, ¿ok? Y en este caso lo hacemos mediante el protocolo de levantamiento, que es básicamente la primera actuación que realiza el médico forense. Es una inspección en el sitio del suceso específica, completa, detallada, de todas las características que presenta ese cadáver. Un médico forense es un doctor con una formación especializada y diferentes capacitaciones, pero aún así existen características indispensables que deben acompañar a este profesional. Ciertamente para mí el médico forense tiene que tener ciertas características, ¿ok? No todos podemos realizar esta profesión. Un médico forense tiene que ser integral, imparcial, ético, tiene que tener conocimiento de leyes, inclusive conocimientos administrativos. A mi parecer, quien no tenga estas cualidades, pues debería retirarse del área porque es un área un poco compleja. Como te comenté, no solamente hacemos una actividad, realizamos muchas actividades y muchas de estas actividades siempre están al límite de la ley. Es decir, nuestro criterio puede ayudar o puede enjuiciar un caso. Son muchos los protocolos de actuación de cada uno de los expertos que conforman el área forense, quienes llevan sobre sus hombros diferentes funciones dependiendo de lo que requiera la investigación. Nosotros hacemos como que la identificación externa del cadáver. Se cree que el médico forense es quien es el encargado de realizar la autopsia, porque inclusive hasta eso existe el desconocimiento. Pues no, nosotros nos encargamos de hacer como una descripción externa del cadáver, tratar de determinar las causas de muerte para posteriormente, en un segundo tiempo, el patólogo forense se encarga de realizar la autopsia a ese cadáver para realizar una evaluación interna. Pero quien tipifica de entrada y puede dar una identificación en los casos de carbonización es el antropólogo forense. El servicio de medicina forense lo constituye un equipo multidisciplinario. Un procedimiento no se da sin el otro. Ninguno de los especialistas trabaja solo. El investigador puede tener un concepto totalmente distinto al momento de montar la escena o el sitio del suceso. Y el médico forense contribuye, aunque tú no lo creas, a esa investigación penal. Y entonces es nuestra constante simbiosis. Es pasar información, es decir, yo pude evidenciar esto, tuviste esto, me ayudó a esta investigación. Yo puedo inclusive sugerir el objeto con el cual se produjo el daño para que el investigador pues esté atento si aparece ese objeto, si vamos a buscar específicamente ese objeto, y todo eso pues ayuda a que seamos un equipo
multidisciplinario, que estemos en constante comunicación y que sepamos manejar el protocolo como debe ser. La médico forense Marbelis Coronel explica que en su área los cadáveres siempre están expuestos a cambios atmosféricos y biológicos que suceden en el organismo después de la muerte. Obviamente al momento de levantar el cadáver puedes encontrarte con casos que han sido recientes o casos que efectivamente tienen 48 o 72 horas de muerte. Y en ellos se van a ver estos cambios biológicos, fisiológicos. Obviamente hay lividez, rigidez, podemos tener cadáveres en estado de putrefacción y obviamente estar sometido a ciertos olores, ver el cadáver en esas condiciones puede generarte cierto impacto. Pero a lo largo del tiempo aprendes de alguna manera, si se quiere decir, clínica, siguiendo los protocolos, a trabajar este tipo de casos y a que sea algo de alguna manera normal en el área en donde nos desenvolvemos. En los casos de heridas por arma de fuego, cuando se presentan muchos orificios de entrada, es un poco complejo el protocolo de actuar por parte del forense. Tiene que ser muy específico. Nuestra evaluación, nuestro peritaje depende que una buena investigación penal siga su curso o se llegue a una conclusión. Nosotros entonces realizamos lo que es el protocolo de levantamiento, evidenciamos, tomamos todos los puntos o los aspectos posibles, realizar un buen levantamiento de ese cadáver, una identificación específica, en este caso de heridas por arma de fuego, cortejar los orificios de entrada con los orificios de salida, evidenciar inclusive a una inspección. El médico forense está en la capacidad de identificar si esos orificios fueron de cierta distancia, si son a próximo contacto, a contacto o a distancia, inclusive, y por ciertas características que solo el experto está en la capacidad de conocer que presentan esos orificios, nos da la identificación si es corteja con un orificio de entrada o un orificio de salida. Muchas veces se cree que el médico forense o el personal que labora en esta área es carente de emociones. Inclusive podrían señalarlos de personas insensibles. Esta noche la doctora Marbelis Coronel comenta sobre este importante punto. Nosotros estamos constantemente expuestos al dolor del otro y obviamente como seres humanos manejamos esas emociones ya de una manera anónima para evitar que nuestro juicio o nuestro criterio como experto o como profesional se puedan ver comprometidos al momento de actuar, al momento de investigar un caso, al momento de hacer la remoción o la evaluación de un cadáver, porque obviamente somos seres humanos, pero tenemos que unificar criterios, un criterio único, ese criterio tiene que ser imparcial y si de repente tenemos alguna labilidad emocional, porque el caso nos llega a conmocionar mucho, nuestro criterio se puede ver comprometido. Después que actúa el médico forense durante el levantamiento del cadáver y su análisis, el siguiente paso lo cumple el anatomopatólogo para que posteriormente el forense pueda emitir el certificado de defunción de la persona. ¿Cuál es la función del patólogo forense luego de que recibe el cadáver? En la siguiente parte de nuestro programa conoceremos todos los detalles. El médico patólogo o anatomopatólogo es parte fundamental de este grupo de especialistas y es quien recibe el cadáver en la morgue para realizar la autopsia, determinando la verdadera causa de la muerte y obteniendo las pruebas médicas relevantes para esclarecer el caso. Se hace la recepción del cadáver, ¿verdad? Que sería la primera evidencia, se le da ese tono de una evidencia, la primera evidencia física. En primer lugar, se hace la recepción de los documentos, se verifica la identificación del cadáver, ¿cierto? También se hace revisión o lectura del levantamiento que hace el médico forense.
Este profesional, además de la autopsia, utiliza una variedad de técnicas y procedimientos para obtener información detallada del fallecimiento. Es un estudio que se hace de manera cefalocaudal, o sea, de cabeza a pies, área topográfica por área topográfica del cuerpo. Ahí se va estudiando las lesiones que se encuentran, la localización, las medidas, la profundidad, la característica, todo eso se va registrando, se va haciendo la fijación fotográfica. En el examen externo, si hay signos de atención médica, si por ejemplo la víctima tuvo signos de lucha, signos de defensa, cualquier signo que no sea la causa de la muerte, pero que haya sido conjunto en el momento, por decirlo así, perimortem, para llevar a la causa de la muerte. Esos signos externos, en conjunto con el examen minucioso que realiza el médico patólogo, llevan a la causa de muerte exacta y precisa. Enfrentarse a una autopsia es un acto revestido de legalidad, ¿verdad? Primero, como te explicaba, la documentación del occiso, la entrevista con los familiares en caso de que estén los familiares, la entrevista con el investigador que lleve el caso, la entrevista si es factible con el médico forense para unificar los criterios. Y lo más importante es que esté la orden judicial, la orden emitida para la realización de la autopsia. ¿Eso quién lo emite? Porque eso lo emite un tribunal. Eso es emitido por un tribunal. Luego de la evaluación de la documentación, se procede a la realización de la autopsia. Aquí están presentes el técnico forense, el fotógrafo forense, técnicos de resguardo y custodia de la evidencia física, auxiliares de la sala, entre otros. Uno no puede actuar sin que esté el otro, porque es una legalidad fuerte y es un compromiso grande al emitir una causa de muerte. Y es un estudio minucioso, tanto externo como interno. Existen dos tipos de autopsias. La primera es la autopsia clínica. Esta se hace para confirmar diagnósticos médicos, personas con alguna patología y cuyo médico tratante puede certificarla. La segunda es conocida como la autopsia médico-legal. En el caso de la autopsia médico-legal, lo determina el tribunal. ¿Por qué? Porque se realiza a las muertes, que son muertes por hechos violentos y muertes sospechosas de criminalidad. El familiar no tiene la potestad de decir le quiero que le hagan o no la autopsia a mi familiar, porque ya eso es un dictamen de un tribunal. A pesar de las múltiples autopsias que ha tenido que realizar la patóloga Iris Nieves, explica lo difícil que le resulta cuando son casos de adolescentes y niños. Hay que respirar profundo y decir, es mi trabajo, alguien tiene que hacer el trabajo, me comprometí, ¿verdad? Y yo hice un juramento y voy a hacer mi trabajo. No estamos exentos del dolor, de esa fibra humana. Entonces, y otra cosa, que nunca perdemos la capacidad de asombro. Nunca perdemos la capacidad de asombro. Siempre un caso te marca más que otro. Cada uno de los expertos y especialistas que trabajan desde el momento que llegan a la escena del crimen hasta que se realiza la autopsia cumplen un rol fundamental y aportan lo necesario para que el resultado sea totalmente claro y sin fallos. Con todos es una unión, es un equipo multidisciplinario y es un equipo donde podemos decir que somos familia, porque a la hora de yo tener una duda respecto a algo, yo llamo al técnico, llamo al investigador, puedo decirle a la fotógrafa, por ejemplo, ayúdame aquí, dime qué ves tú, estás viendo lo mismo que yo. Trabajamos siempre de la mano y hay unión, hay mucha unión. Entonces, eso es dentro de lo duro que es el trabajo,
la unión suaviza. La unión suaviza la dureza o lo rudo del trabajo, de que tu compañero te apoya, de que tú sabes que no estás solo en la sala, de que estamos todos juntos. En un caso, y más cuando es un caso difícil, eso es un apoyo, es un bastón, es un aliento. A pesar de que la persona ya ha fallecido, para sus seres queridos es importante que se trate el cadáver con cuidado. Sin embargo, en algunos casos hay expertos que no tienen esa delicadeza, lo cual aumenta el dolor en sus familiares. Yo te puedo decir claramente que yo nunca vi eso, porque ni en mi formación como médico patólogo forense, ni en mi ejercicio en la práctica diaria, nunca vi eso, porque todos mis compañeros y toda la gente con que he trabajado haciendo autopsias han tenido respeto por el cadáver, porque es eso, es un respeto, no es simplemente como lo dijiste, de esa manera que me haces la pregunta, pudiéramos decir, no, una pieza anatómica, no, es un respeto porque es un difunto que tiene familiares y tiene dolientes. El trabajo conjunto de este grupo de especialistas es lo que permite que la autopsia sea realizada con exactitud y que aporte detalles significativos en la resolución de los casos. La tanatopraxia es el arte de preparar cadáveres con técnicas y procedimientos específicos y sobre todo siguiendo una normativa bien concreta. El tanatopractor aplicará los conocimientos necesarios y sin duda que con habilidades va a realizar un cambio en el aspecto estético del fallecido para que sea aceptable al momento de presentarlo delante de sus familiares en el acto velatorio. Estos especialistas realizan la limpieza y desinfección del cadáver para su conservación. Por último, visten y arreglan el cuerpo del fallecido. Esta noche Hermes Medina, quien se dedica a esta práctica, explica con detalle su compleja labor. Mi trabajo hoy día es en la parte de preservación, la parte de tanatopraxia, que después que se hace todo el protocolo como tal, bien sea muerte violenta, muerte natural, lo recibo yo en la morgue de la funeraria, veo el EB14, la patología de fallecimiento y posteriormente a la preservación. Se le coloca material secante en conjunto con los químicos, posteriormente se cierra el cuerpo con sutura y posteriormente nos vamos a la bóveda craneal, que es la apertura de protocolo de ley, y hacer el mismo saneamiento como tal al cuerpo, pues. Y cerrar y ya dejarlo listo para posteriormente meterlo en su urna y vestirlo. Este tanatopractor forense describe el paso a paso del procedimiento que él, como especialista, ejecuta cuando se encuentra en presencia de un cadáver. Sí, bueno, primero me pongo el equipo de protección personal, mi mono quirúrgico, mi bata quirúrgica, me pongo mi delantal, mi máscara antigases y mi careta facial. Posteriormente, dependiendo de lo que traiga el fallecido, de donde venga, muchos vienen de hospitales, uno tiene que quitarle todo, quitarle su ropa, muchos vienen con sonda, muchos vienen ya aún con los electrodos pegados, con el material y las cánulas de mayo, y todo eso se desprende pues, de ellos para posteriormente terminar de dejarlo sin ropa, asearlo y hacer bien sea la incisión que hay que hacer, claro, posteriormente autorización de los familiares, más que todo esto en la parte de muerte natural. Hermes Medina explica cuáles han sido algunos de los grandes retos a los que se ha tenido que enfrentar a lo largo de su carrera. Uno de los grandes retos que tuve fue un niño, un accidente de tránsito, que fue algo que conmocionó el mundo deportivo de esa zona. Y yo decía, cóchale, wow, digo, en nombre de Dios. Incluso los padres querían velarlo sellado. Y yo le dije, después que esté listo, usted, ya esa es cuestión de ustedes. Déjenme hacer mi trabajo. Y yo le mostré el trabajo
y decidieron velarlo de esta forma. Es importante mencionar que Hermes Medina siempre se ha dedicado a esta práctica. Estudió criminalística y posteriormente se inclinó a especializarse en las ciencias forenses. Del pénsul de estudio me gustaron dos carreras, dos materias, perdón. La de vehículos y la parte forense. Y me fui por la parte forense. Hoy día sigo estudiando con certificaciones internacionales y, como digo, posteriormente esa invitación a Brasil. Hacer como quien dice, una especialización mejor en la parte de reconstrucción facial. He manejado, gracias a Dios, porque previo a eso siempre ando ilustrándome, siempre ando buscando algo que pueda porvenir. Y ya estoy, como quien dice, preparado para esa cuestión. Esta noche en Rostros del Crimen, Hermes cuenta lo difícil que siempre ha sido para él tener la responsabilidad de preparar los cadáveres de niños. Esa es la parte más dura, pues, como quien dice. Porque muchos dicen no, que los forenses no tienen corazón, los forenses no tienen sangre, no tienen estómago, para ellos todo es normal. No, nosotros somos seres humanos, tenemos familia, igual sentimos. Y a todos los trato como ellos siguen siendo, como yo los veo, siguen siendo personas. A pesar de que están fallecidos, pero siguen siendo personas. Porque detrás de ellos hay una cadena, hay familiares, hay hijos. Y por ende merecen respeto también. Muchos dicen, no, hay que quitarle la camisa. Perdón, los botones de la camisa. Porque si no, esto lo decía mi abuela, lo decía mi antepasada, y yo se los respeto. Lo que ustedes digan, yo lo hago. Ustedes son sus familiares. También que si hay que ponerle un zarcillo, que si hay que echarle colonia, todo lo que usted quiera. Porque ese es el último contacto que usted va a tener con su familiar y no soy quien para impedir. Para Hermes Medina, en su investidura necrofílica, el desafío mayor que ha tenido que enfrentar ha sido preparar el cadáver de su propio padre. Lo hice, me armé de valor. Muchos me dijeron, wow, eres tremendo. Yo personalmente hice esta teoría. Si tú tienes un carro, eres mecánico, no se lo vas a entregar a otro. Y me tocó mi viejo y lo hice. Me armé de valor, lo hice. Después de eso, agárreme, pero lo hice. Muchos tuvieron que ver con él por su parte facial. Incluso no le puse químico para la parte facial. Lo trabajé de otra manera. Y dije, bueno, es mi papá. Hice una experiencia con mi papá y quedó chévere, y a raíz de ahí la implemento. Y gracias a Dios, bueno, me ha dado buenos resultados. La labor del preparador de difuntos, conocido también como funerario, es una profesión esencial y a menudo poco comprendida en nuestra sociedad. Esta tarea consiste en preparar el cuerpo de una persona fallecida para su despedida y cristiana sepultura. Manuel Mercado, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en este campo, recuerda cómo tuvo que realizar levantamientos de cadáveres en la vía pública, una responsabilidad que no formaba parte de sus funciones, pero que era necesaria debido a las circunstancias de la época. En ese momento, recuerda que Cenames es nuevo ahorita. Antes lo que era Guarenas, Guatire, Caucagua, uno como funerario era el que hacía el levantamiento del cadáver. Ojo, con órdenes de un médico forense. Cuando ese existía médico forense que decía Augusto Soto, Alitoro, médicos forenses viejos, pues, que no podían ir. Mira, un ejemplo, Conejo, tú puedes ir con la comisión, que hay un cadáver en tal sitio. Entonces uno, como yo soy muy conocido en Guarenas, Guatire, yo llegaba, incluso, yo hacía hasta necroactilia. Los funcionarios policiales siempre son los primeros en llegar a una escena del crimen, desempeñando un papel fundamental en la protección y preservación de la evidencia. Su rápida respuesta no solo garantiza la seguridad del lugar, sino que también ayuda a contener la situación. Luego de esto, el siguiente paso que se realiza es el levantamiento del cadáver, algo para lo cual en ese momento Manuel era requerido. Yo hacía el levantamiento y lo llevaba para el 6CPC, en Los Naranjos. Ahí era cuando el médico forense lo veía, luego yo agarraba el cadáver, lo montaba en la carroza, lo llevaba para la funeraria o para la morgue, y era cuando empieza lo que es el servicio funerario. Pues. Trasladar el difunto para la morgue, sea de Caucagua o la morgue de Los Teques,
Luego llega el servicio funerario, llega la funeraria. Antes yo preparaba. Yo mismo hacía mi trabajo completo. Lo preparaba, lo vestía, lo ponía a velar y hacía la diligencia de ley, todo lo que son los permisos, la permisología, pues. Y de último es el entierro. Obtener los permisos y la documentación necesaria para sepultar a una persona fallecida puede ser un proceso complicado y estresante para los seres queridos que atraviesan un momento de duelo. Por esta razón, Manuel detalla los requisitos indispensables y explica su función en este procedimiento. La cédula de fallecido, cédula de familiar directo. Luego de ahí, si tiene hijos, antes se pedían, en los registros pedían parte de nacimiento de los hijos del fallecido o fallecida. Ahorita no están pidiendo nada de eso. Uno trabaja con el certificado de función original, la cédula de fallecido y la cédula de familiar directo. Y luego uno se dirige al registro, que es a levantar el acta de función, porque te voy a decir que a ti se te entrega un certificado de función. Y el acta de función es el último papel, que es como una parte de nacimiento, que eso te lo entrega ya el registro civil. Hay momentos que no tiene papeles, y eso es bastante gorroso. Trabajar un cadáver no identificado es una situación complicada para las autoridades y los familiares. La imposibilidad de identificación no solo impide que los seres queridos encuentren un cierre emocional, sino que también genera desafíos legales y administrativos. Hay dos opciones: archivo criminal o datos filatorios en el SAIME. Pero cuando un gallo no está identificado, para eso existe la morgue. La morgue, pues, los teques que es donde hacen, cuando él estaba en Miranda, él hacen antropología forense, ontología, ¿me entiendes? Y es cuando te dicen a ti, el cadáver es fulano de tal, y la misma medicatura forense se encarga de llamar archivo criminal. O sea, eso existía antes, ahorita no sé si todavía está existiendo. Y te entregaban, a veces te entregaban identificado. Igual ya tú tienes un certificado de función firmado por un médico, por un patólogo forense no identificado. Sale así ya de la morgue directamente. Vas al registro. Claro, que hay cadáveres que duran hasta 6 meses ahí. Claro, vas al registro y ya el registrador sabe que dice no identificado. Y te da tu permiso para enterrarlo. Porque recuerda que ninguna muerte violenta se puede cremar. Toda muerte violenta tiene que ser obligatoriamente entierro. Existen dos modalidades para un servicio funerario. Una de ellas es la cremación, que como mencionó anteriormente Manuel, solo puede realizarse en caso de muerte natural. Esta opción resulta ser más económica para los familiares y amigos del difunto. Muerte violenta no se puede cremar. Toda muerte natural tú la puedes cremar. Toda la que tú quieras. Ojo, con un certificado de función, que tú te guíes por un certificado de función. Recuerda que el certificado de función abajo trae la causa de la muerte. Cuando tú vas a cremar a una persona, tú alquilas la urna. Si tú vas a enterrar, tienes que comprar la urna. Hay un combo, bueno, no un combo. Ahorita está así, creo que son 380. Cremación y velación. O sea, te dan 4 horas de velación y te incluye la cremación, ¿sabes? Si tú vas a enterrar es diferente, porque tú vas a comprar la urna. Nada más en el cementerio cuesta una parcela $500. Cementerio municipal. Si vas a un cementerio privado es mucho más caro. Según el funerario Manuel Mercado, un servicio completo de cremación en los cementerios municipales podría costar alrededor de $500. En cambio, el cumplimiento del protocolo de velación e inhumación formal tendría un precio aproximado de $2.000. Trabajar como preparador de difuntos es una labor que implica recibir y cuidar del cuerpo de una persona que ha fallecido. Requiere no solo habilidades técnicas como el embalsamamiento y la cosmetología, sino también una gran fortaleza a nivel emocional. No es fácil, esto no es fácil. Esto es un trabajo que no es fácil, ¿viste? Porque tú lidias con personas que están dolidas. Incluso a mí no me gusta que me vayan preparando. Hay mucha gente que quiere ver cómo tú preparas el cadáver y eso es prohibido. Tanto en la medicatura forense o con la funeraria se prohibió con familiar vea cómo tú preparas un cadáver, porque uno como preparador tiene muchas modalidades de preparar, ¿sabes? Una cosa que ellos pueden pasar a vestir al cadáver, sí, no hay problema. Pero ya es diferente. Ya tú has hecho tu trabajo de prepararlo y toda esa cuestión. La complejidad de esta labor va más allá del aspecto físico. Implica conectar con el duelo, entender las tradiciones y creencias de cada cultura y mantener la sensibilidad en todo momento.
La medicina forense desempeña un papel crucial en el ámbito de la justicia y la investigación criminal. Esta disciplina combina conocimientos médicos y legales para ayudar a esclarecer hechos delictivos, proporcionando pruebas vitales que pueden ser determinantes en un proceso judicial. Estos procedimientos que se llevan a cabo en el ámbito de la medicina forense son esenciales no solo para la identificación de víctimas y autores de delitos, sino también para esclarecer las circunstancias y causas de un hecho violento. Ahora vamos a indagar más sobre el proceso luego de ser entregados los resultados forenses a la justicia. Y es por ello que nuestro compañero Omar, abogado penalista, nos va a explicar un poco, Omar, una vez que se reciben esos resultados médico-forenses, ¿cómo es el proceso judicial en Venezuela? Bueno, David, una vez que la persona, que se ha cometido un delito, una persona ha fallecido, obviamente el Estado actúa de oficio o puede ser también por una denuncia, de repente si no había conocimiento en este caso de ese hecho punible. En caso de que actúe de oficio, el Ministerio Público da la orden de inicio y recaba los elementos de convicción. Entre esos elementos de convicción tiene que estar el examen médico forense. Y el examen médico forense es determinante. Bueno, te pongo un ejemplo. En alguna oportunidad a mí me llamó un familiar de una persona diciéndome que la persona estaba fallecida, que amaneció fallecida en su cama. Yo me supuse que pudiera haber sido un infarto. Sin embargo, cuando le hicieron los exámenes médicos forenses, resulta que tenía una fractura cráneoencefálica y laceración de la masa encefálica. O sea, la masa encefálica se salió. Esto quiere decir que por ahí determinamos que fue una muerte violenta y no como ellos decían, que se había quedado dormido y no se había despertado. Esto es tan determinante, Omar, en un proceso de juicio, sobre todo cuando a lo mejor estás llevando un proceso y resulta que llegan unos resultados forenses y te dicen que es todo lo contrario. ¿Qué tan determinante es? Claro, es totalmente determinante. Esto puede demostrar cuál fue el hecho. Aparte del examen médico forense, también la criminalística se une en sus complementos para determinar entonces, ya sabemos que la muerte fue violenta por el examen médico forense, pero también hay otros elementos, por lo menos puede ser un ATD, que es análisis de traza de disparo, que se le haga a una persona, resulta que tenía pólvora en alguna parte de su cuerpo, y así se van uniendo todas las piezas para armar un rompecabezas. Mira esta pieza que es importante aclarar. Por ejemplo, una persona que está sufriendo un proceso penal por algún tipo de delito, pero resulta que es inocente. ¿Cómo se maneja esa situación? Bueno, David, para eso está el debido proceso. El artículo 49 de la Constitución habla del debido proceso y de hecho el Código Orgánico Procesal Penal establece todas las garantías para las personas que han sido detenidas y puedan demostrar su inocencia o en este caso el Ministerio Público demuestre su culpabilidad. Durante el proceso, si la persona es aprendida durante esos 45 días que tiene el Ministerio Público para investigar, también la defensa de esa persona tiene esos 45 días para demostrar que esta persona es inocente y luego entonces viene una audiencia preliminar y se hace el pase a juicio y como te digo, hay un debido proceso en el cual se puede determinar su culpabilidad o su inocencia. Puede haber vicios, Omar, dentro de ese proceso. Y lo digo por el tema de que hace poco hubo una situación irregular donde, unos motorizados fueron atacados por unas personas que dispararon y lamentablemente una persona de los motorizados falleció. Pero siempre se acusó a otra persona cuando los reales culpables son otros. Ese proceso puede estar viciado en el transcurso del proceso. Sí, claro, en todo proceso puede haber algún tipo de vicio, sin embargo, los órganos de justicia siempre están encargados de subsanar este tipo de situaciones. Siempre, obviamente, se está trabajando para... nada es perfecto, David. Obviamente pueden haber algún tipo de situaciones que se escapen de las manos, pero lo importante siempre es corregirlo y seguir adelante. Vicios, de repente, en alguna parte del proceso puede haber, pero lo importante siempre es luchar. A esos familiares que luchen hasta el final para lograr la justicia en todos los casos. Un elemento importante, Omar, sobre todo porque lo manejamos muy claro en el programa de esta noche y tiene que ver con el servicio de cremación de cadáveres. Muchas personas intentan, por el tema de la economía, porque no es un secreto para nadie, que el tema del gasto funerario es muy alto en situaciones que son súbitas, porque lamentablemente suceden cosas repentinas. Ahora, ¿qué prohíbe o qué tiene la ley implementado para que una persona víctima de muerte violenta no pueda ser cremada? Claro, te explico. Normalmente la cremación se da en procesos cuando la muerte es una muerte natural. Okay. ¿Por qué sucede esto? Porque tal vez... si una persona le cometieron un homicidio con una persona y luego creman a esta persona, no se puede hacer la exhumación del cadáver. En caso de que más adelante existe un proceso penal y se necesita exhumar el cadáver, pues ya no va a estar el cadáver porque fue cremado. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, las personas que lamentablemente fallecen en hechos violentos, no se puede hacer la cremación. Y si soy un familiar que dice, ya yo no quiero justicia, ya se lo dejo en las manos de Dios. Pero como hemos visto muchos casos,
yo como familiar pudiera solicitar un permiso a la fiscalía y decirle, mira, es que... Pero es que independientemente que el familiar no quiera justicia, el Estado siempre es garante de la justicia. O sea, el Estado debe garantizar la justicia en todas las fases y estados del proceso. Ok. Y te lo pregunto porque en varias oportunidades, bueno, tuve la fortuna de conocer a familiares que decían eso, mira, ya yo no quiero saber nada de esto, prefiero dejárselo en las manos de Dios. Y en alguna oportunidad, uno de esos familiares consiguió un permiso del ministerio para cremar el cadáver. Bueno, siempre hay excepciones, sí, David. Dependiendo de la situación, obviamente, analizar puntualmente cada caso. Siempre pudieran haber algún tipo de excepciones y, bueno, para eso están los órganos de justicia y están las autoridades para determinar todo este tipo de situaciones. Lo importante es, como te digo, unificar todos esos aspectos que la criminalística nos permite para determinar la responsabilidad penal de una persona u otra. Omar, tú sabes que nosotros siempre estamos acostumbrados a leer mensajes y hay que aprovechar, primero, tus conocimientos y segundo, que eres una ventana dentro de este programa. Y te voy a leer un mensaje para que lo orientes. Este dice, hace unos meses mi hermano falleció en circunstancias muy trágicas y violentas. Desde entonces, nuestra familia ha estado sumida en el dolor y la confusión. Las investigaciones sobre su muerte no han sido claras y a pesar de nuestros esfuerzos, sentimos que no se está haciendo lo suficiente para esclarecer lo que realmente sucedió. Mi pregunta es, ¿a dónde puedo dirigirme para recibir asesoría legal o quién podría ayudarme para poder avanzar en la investigación? Lo importante es acudir, si esta persona es víctima, al Ministerio Público. La vindicta pública es el representante de las víctimas en caso de que la víctima no tenga un apoderado judicial. Si de repente, lo que pasa es que también el Ministerio Público tiene mucho trabajo, no es una excusa, David, pero tiene mucho trabajo. Sin embargo, si siente que en algún momento no le prestan atención, pues el fiscal general de la República ha hecho varios planes en donde se ha desplegado por todo el país, verificando esas denuncias directamente él con sus fiscales superiores. El del Ministerio Público llega a tu comunidad. Correcto. También, aparte de eso, también están los fiscales superiores en cada estado, en donde pueden acudir y solicitar hablar con el fiscal superior, explicarle el caso, y obviamente el fiscal superior es el jefe del Ministerio Público en ese estado. Eso es totalmente legal, no es que no lo podemos atender. Porque... No, sí, claro que lo pueden atender. De hecho, tienen el deber de atender a las personas y de prestarle la mayor colaboración posible. Bueno, Omar, muchísimas gracias, de verdad. Tus conocimientos valen oro, hermano. Para mí es un placer, David. Y bueno, es importante que los televidentes tengan mi Instagram, @OmarRostrosDLC. También pueden tener a su disposición nuestro correo electrónico para que nos hagan llegar casos y así poderlo compartir con ustedes. rostrosdecrimen@gmail.com. Nuestro Instagram, @rostrosdlc. Si usted quiere interactuar conmigo, lo puede hacer a través de mi cuenta de Instagram, @soydavidramírez. La cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.